La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1 en adelante, dice así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine en ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. El mensaje de esta mañana es: Israel y Ecuador reciben de nuestro Dios. Es indudable que cuando una nación comienza a manifestar su interés, sea por el gobierno, sea por la administración de justicia, sea por la economía, los valores espirituales son los que comienzan a caer. Las demás circunstancias vienen por añadidura. Las situaciones de confrontación, de manifestación, de rechazo, de repudio, de inconformidad, son situaciones de carácter secundario. Aquí estamos frente a una situación muy apremiante. Israel le estaba diciendo al profeta Samuel: ya no queremos que nos juzgues, ya no te queremos ver como nuestro gobernante enviado por Dios, desconociendo el valor divino de la palabra de nuestro Dios, que dice que Él pone reyes y quita reyes. Así pues, encontramos que la misma situación que ocurrió en el pueblo de Israel también ha ocurrido y ocurre en el pueblo ecuatoriano. Sería pues de considerar estos dos aspectos sinalagmáticos, dos aspectos ambivalentes, donde vamos a encontrar que no es el carácter político, que no es el carácter social y tampoco el carácter económico el que mueve a un cambio profundo como el presente, cuando Israel le dice a Samuel: ponnos un gobernante, ponnos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hay que recordar y considerar que el Señor habló al pueblo de Israel dándoles
una promesa tan maravillosa. Le dice el Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y la palabra de nuestro Padre Celestial siempre ha sido, es y será irrevocable. Por eso dice el Señor por los evangelios que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ella se cumplirá. Le dio esta promesa por amor a sus siervos a Abraham, a Jacob, a Isaac. Por eso le dijo: tú eres pueblo santo, es decir, un pueblo escogido, un pueblo separado. Pero hay la circunstancia apremiante, como decía, de que Israel ya no quería que se lo gobierne bajo la tutela divina de un régimen teocrático, sino que quería ser igual que todas las naciones. Y para ello puso como pretexto la conducta de los hijos de Samuel y decían que ellos se dejaban sobornar, andaban atrás de la avaricia y pervertían el derecho. Si nosotros hacemos memoria desde cuando Ecuador es república, por cierto que van a salir miles de opiniones a través de la racionalidad humana y la intelectualidad del hombre. Pero si Ecuador mirase el santo rostro del Señor, buscase la respuesta en su santa y bendita palabra, la historia de Ecuador sería diferente. Y por esa razón es que no recibe Ecuador lo que está escrito aquí en su santa palabra. El Señor dice que si Ecuador y cualquier otra nación presentase el diezmo en el alfolí de su santo templo, de su iglesia, de su ministerio o de todas las instituciones que practican la fe, Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Pero resulta que así como Israel, Ecuador dijo no. Tal es así que desde que somos república no hemos sido gobernados desde el inicio por un auténtico ecuatoriano, sino por un extranjero, no queriendo con esto discriminar, pero hay que apuntar de que valores espirituales, cívicos, éticos, morales, intelectuales, de cualquier orden o género, parece que en esa época no habían para que gobierne Ecuador. Así también acá Israel rechaza la gracia divina de Dios. Cuando el Señor le dice: Israel, tú eres para mí un pueblo santo, tú eres un pueblo escogido, yo te he escogido más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero a veces parece que las naciones, los ciudadanos, no se sienten conforme con la divina bondad de nuestro Dios. No quieren vivir la palabra por una sencilla razón: los pueblos les gusta el libertinaje. Los pueblos, imagínense estos días de vacaciones, desde el día jueves Ecuador está de fiesta. Jueves baile, viernes baile, etcétera, y tantas cosas que se dan, y los resultados posiblemente hoy en la noche
por la televisión vamos a ver todo acontecimiento y suceso que ha ocurrido en el país en estos días de lo que se llama feriado. Para nuestro Dios existen fiestas especiales. El Señor le dijo a Moisés las fiestas que tenía que celebrarse, pero Israel no quiso. Israel le dice a Samuel: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y para ello tuvo que tomar a un hombre al cual Dios le señaló de la tribu de Benjamín, de los benjamitas. Lo tomó nada más y nada menos que a Saúl. Y Saúl tenía unas características físicas que eran las siguientes. Dice el capítulo 9 de Primera de Samuel en el verso 2: y tenía este hombre, Cis, que era benjamita, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, era un ciudadano muy alto, pero en la altura no está la capacidad, en la altura no está la ponderación del corazón. El Señor lo miró a él porque lo observaba cómo era con su padre. Su padre se llamaba Cis, y entonces él le ayudaba en los quehaceres seculares en su finca. Así también hemos visto muchos gobernantes aquí en nuestro país que han estado en la labor social, metidos con los indígenas, con los campesinos, dizque haciendo labor social, pero lo que han estado es escudriñando dónde está la idiosincrasia de esos pueblos, para que en un momento dado, a través de un mensaje romántico, folclórico y sentimental, atraer su atención, atraer el sentimiento de los pueblos y decirles entonces: yo soy el candidato a la presidencia de la República. Aquí fue diferente. El Señor lo escoge a Saúl y lo une a Saúl el profeta Samuel. El profeta Samuel le dice: el Señor te ha escogido para que gobiernes su pueblo, para que sea gobernante de su pueblo. Pero antes de ello, el Señor le dice a Samuel qué es lo que hará ese gobernante que desprecia la gracia de Dios, pero quiere a un gobernante elegido por él, tomado por él, designado por él. Así también las naciones se dan sus candidatos, se dan sus presidentes, como el día de hoy va a haber elección allá en Colombia. El pueblo va a designar, va a elegir, pero a veces ese mismo pueblo a los 4, 6 meses, 8 meses está reclamando el cambio, la promesa, lo que el candidato dijo y ahora gobernante, y no lo cumple. Y dijo el Señor: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Esto se llama, en términos de buen romance, los manipuleos a las personas, a los sentimientos, a las ideas de los hombres. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentena, los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan armas de guerra
y los pertrechos de su carro. Es decir, manejar las fuerzas armadas, las fuerzas de guerra, las fuerzas bélicas como él quiere. También tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Mire usted este sometimiento al que iban a estar sujetos, así como vive también Ecuador, sujeto a la voluntad del gobernante de turno, sujeto a la voluntad del que tiene el poder político. Así estaba Israel. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Tomará el capital humano, tomará el capital económico, y después pondrá un letrero grande que diga: esta obra es mía. En Ecuador nadie ha honrado al Señor Jesucristo diciendo: esta obra se la realiza gracias al Señor Jesucristo. Nunca se le ha dado la honra, la gloria, el loor, la adoración y la exaltación, siendo que nuestro Redentor es el dueño del oro y de la plata. Diezmará también vuestro rebaño y seréis su siervo. Es decir, un acaparamiento intelectual, físico, material, un acaparamiento y una restricción. Prácticamente era una dictadura que estaba sobre el pueblo de Israel. Venía la dictadura, el Señor le dijo: déjalo, y le puso por rey, no a un dictador, sino a un hombre de quien el Señor conocía su corazón. Pero algo más, dice el verso 18 de este capítulo 8 de Primera de Samuel: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Clamaréis es lo que muchas veces hace Ecuador. Clamar, salir a las calles, hacen plantones, hacen marcha pacífica, porque ahora no pueden hacer marcha de oposición, sino de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal, serán enjuiciados. Antes eran enjuiciados, ahora parece que hay tolerancia al reclamo popular. Pero viene el insulto, el agravio, la ofensa, viene la diatriba, viene la deshonra. Al gobernante se le grita, se lo deshonra, se lo apoda, en fin, tantas deshonras. Y la Biblia dice en Éxodo 22:28: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y es lo primero que se hace en nuestro país, y es lo primero que se hace en muchas naciones. Es decir, no hay el pensamiento divino en el cual el hombre debe buscar el rostro del Señor para decirle: Señor, dirígeme para sufragar, ¿por quién pongo mi voto? No, se vota por el que presenta una oferta política en la cual menos se trabaja y más se gana, menos se cumple y más se disfruta, más se tiene a menos esfuerzo. Es decir, no queremos esforzarnos, no queremos hacer un patrimonio que responda al poder de la santa y bendita promesa de nuestro Padre Celestial en su santa y divina palabra. Por eso el Señor dijo: clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. No se trata de cambiar a un gobernante por otro, porque eso es lo de menos.
pueden cambiar los programas, pueden cambiar los proyectos. Se necesita es el cambio del corazón. Saúl lo defraudó al Señor. El Señor lo mandó a que acabe con todos los amalecitas, que eran pueblo contrario al pueblo de Dios. Sin embargo, él no lo hizo. Es como que un gobernante aquí en Ecuador entre en componenda con oscuros y negros intereses, con fuerzas desagradables a los santos ojos del Señor. Eso el Señor más adelante, en su tiempo, lo juzgará. Muchas veces pensamos, y ya se acabó aquí todo. No, no, querido amigo, no, amado hermano, no está acabado. El problema va a venir cuando esta persona deje de gobernar la nación. Allí viene el juicio de Dios. Y ese juicio es imponderable. Ese juicio es inescrutable. Cuando viene la mano de Dios, no hay quien le diga a nuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que haces tú? No hay quien se lo diga, porque Él es soberano. Él es el soberano, no es el pueblo. Muchos se equivocan los políticos en decir, a mí me juzga el soberano. ¿Cuál soberano? Si lo ha manipulado durante muchos años. ¿Cuál soberano si no le ha permitido hablar durante muchos años? ¿Cuál soberano si le ha restringido los derechos que tiene ese pueblo? Por eso es que el Señor dice que el pueblo clamará aquel día a causa del rey o del gobernante que ha elegido, pero Jehová no responderá en aquel día. Así recibe Israel y Ecuador la porción que Jehová, Dios de los ejércitos, le da a causa de la desobediencia. Le digo, el pueblo de Israel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. No queremos saber más de Dios, le decía en otros términos. Y el Señor le dijo, pones el rey, haz como ellos te piden, que cuando me vengan a pedir a mí, taparé mis oídos y no los oiré. Por esa razón tenemos tantos conflictos que se dan en muchas naciones, saliendo los ciudadanos a tirar piedra, saliendo los ciudadanos a golpear a la gente, donde hay saqueo, robo, porque la anarquía, un espíritu inmundo, se ha apoderado del centro de todo el poder político. El Señor no quiere eso para nuestro Ecuador. Que Dios tenga clemencia de este Ecuador romántico, folclórico y sentimental. Busquemos, hermanos ecuatorianos, el santo rostro del Señor Jesucristo, para que su palabra y su promesa se cumplan en nuestras vidas. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios,